Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a tocar el tema de los productos notables. Entonces nosotros vamos a definir a los productos notables como multiplicaciones abreviadas. Entonces esto quiere decir que va a ser muy importante tener un dominio de este tema para que en el futuro nosotros podamos realizar nuestras multiplicaciones de una forma más simplificada y por ende de una forma más simple. Entonces vamos a iniciar nuestro estudio con este primer caso que tiene que ver con el cuadrado de un binomio. Entonces si observamos este primer ejemplo, tenemos un binomio, es decir, una expresión de dos términos que está elevado al cuadrado. Entonces siempre que tengamos potencia de un binomio, se va a aplicar la regla de que la cantidad de términos del desarrollo va a ser uno más que el exponente. Entonces en este caso vamos a tener tres términos. Entonces iniciamos con el cuadrado del primer término, luego va a venir el doble producto del primero por el segundo y finalmente va a venir el cuadrado del segundo término. Para los signos, nosotros tenemos la siguiente regla. Si tenemos el signo más en el binomio, entonces todos los signos del desarrollo van a ser positivos. Y el otro caso es cuando tengamos el signo negativo en el binomio, entonces en este caso los signos van a ir intercalados. Iniciando con positivo en el primer término, a continuación negativo y finalmente positivo. Entonces, una vez que tenemos armados nuestros paréntesis, nosotros vamos a llenar los mismos, donde en el primer paréntesis va a ir el primer término, es decir, 5x, y en el segundo paréntesis va a ir el segundo término, es decir, 3y. Bien, ahora solo falta colocar los resultados, es decir, realizar las operaciones. Entonces acá tengo 5x al cuadrado, que me va a generar 25x al cuadrado. Es importante mencionar que en este caso la potencia afecta tanto al coeficiente como también a la parte literal. El segundo término es una multiplicación de tres factores, entonces voy a tener 2 por 5, 10 y 10 por 3, 30, en este caso negativo, y la parte literal que va a ser x, y. Y finalmente viene el cuadrado del segundo término que me va a generar 9y cuadrado. Veamos entonces un segundo ejemplo. Entonces nuevamente tenemos un binomio al cuadrado. Entonces vamos a empezar armando nuestros paréntesis. El cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo y finalmente el cuadrado del segundo. Los signos. Si tengo positivo, entonces todos los signos van a ser positivos, la regla. Ahora vamos a llenar los paréntesis. Entonces 2x elevado al cubo va a venir en el primer término, perdón, en el primer paréntesis. Entonces 2x3, 2x3 y un sexto y quinta que va a venir en el segundo paréntesis. Sexto y quinta. Y finalmente vamos a hacer las operaciones. Acá tengo 2x cubo elevado al cuadrado, entonces voy a tener 2 al cuadrado que me va a dar 4. Y cuando tengo potencia de potencia se multiplica exponentes, entonces 3 por 2 me va a generar 6. Ahora vamos a hacer la multiplicación. Cuando tenemos multiplicación y uno de los factores es fracción, entonces con carácter previo vamos a simplificar. Entonces yo voy a tener este 2 con este 6 que me va a quedar 3, de donde el coeficiente del segundo término va a ser 2 tercios con el signo positivo, y la parte literal que solamente vamos a copiar x cubo y quinto. Entonces x cubo y quinto. Y finalmente viene el cuadrado del segundo término, entonces tengo un sexto al cuadrado que me va a generar 1 sobre 36, y potencia de potencia se multiplica exponentes y va a generar y elevado a la 10. Entonces si hacemos un resumen, cuando tenemos el cuadrado de un binomio, el desarrollo tiene tres términos. Empezamos con el cuadrado del primero, a continuación viene el doble producto del primero por el segundo y finalmente viene el cuadrado del segundo. ¿Qué pasa con los signos? Si el binomio es positivo, entonces los signos todos van a ser más, y si el binomio es negativo, entonces los signos van a ir intercalados, empezando de más, a continuación menos y finalmente más.
Bien, pasamos a un segundo caso. En este caso tenemos el cubo de un binomio. Entonces, si observamos esta expresión, son dos términos, es decir, un binomio que está elevado al cubo. Entonces aplicamos la misma regla, es decir, el desarrollo de este producto notable va a tener 4 términos, vale decir uno más que el exponente. Y vamos a iniciar con el cubo del primer término. Luego va a venir el triple producto del cuadrado del primero por el segundo. Luego viene el triple producto del primero por el cuadrado del segundo. Y finalmente viene el cubo del segundo término. ¿Qué pasa con los signos? Aplicamos la misma regla. Como en este caso tengo negativo, entonces voy a intercalar signos, empezando de más, menos, más y menos. Entonces ahora vamos a llenar los paréntesis, donde 3a va a ir en el primer paréntesis, es decir, el primer término. 3a, 3a, 3a. Y 5 que va a ir en el segundo paréntesis. Entonces acá viene 5, acá viene 5 y acá viene 5. Entonces vamos a realizar las operaciones. Acá tengo una potencia, 3a elevado al cubo. Eso me va a generar 27 a cubo. Vámonos al segundo término. En este caso tenemos multiplicaciones y también potencias. Entonces, según la jerarquía de las operaciones, primero vamos a realizar la potencia. Entonces voy a tener 3 al cuadrado, 9, que se va a multiplicar por 15. Entonces 9 por 15 me va a generar 135 con el signo negativo. Entonces anoto negativo 135. Y para la parte literal, si observamos, sería a cuadrado porque le está afectando a la potencia. Vámonos al tercer término. Entonces nuevamente respetamos la jerarquía. Entonces primero hacemos la potencia. Voy a tener 5 al cuadrado 25 que se va a multiplicar por 9. Y eso me va a generar 225 positivo. Y la parte literal que va a ser a. Y vamos a terminar con el cubo del segundo término. Entonces voy a tener 5 al cubo 126. Entonces vamos a resumir este segundo caso. Cuando tengamos el cubo de un binomio, el desarrollo va a tener 4 términos. Entonces empezamos con el cubo del primero, a continuación viene el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, a continuación viene el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, y finalmente viene el cubo del segundo. Ahora hay una regla para recordar fácilmente este desarrollo, y tiene que ver con los exponentes, ¿no? Entonces si observamos el exponente del primer término, inicia en 3, a continuación disminuye a 2 y finalmente disminuye a 1. Y lo mismo pasa con el segundo término, solamente que en retroceso. Entonces inicia en 3, luego 2 y finalmente en 1 que no se escribe, ¿no? Y la secuencia para los coeficientes es 1331 para memorizar fácilmente. Entonces inicia de 1, 3, 3 y 1. Bien, vamos a pasar a un siguiente caso que tiene que ver con el cuadrado de un trinomio. Entonces si observamos el cuarto ejemplo, tenemos una expresión formada por 3 términos, es decir, un trinomio que está elevado al cuadrado. Entonces el desarrollo va a tener 6 términos, donde inicialmente va a tener 3 cuadrados y luego va a tener 3 parejas de paréntesis con coeficiente 2. Entonces acá está la primera pareja, la segunda y finalmente la tercera. ¿Qué pasa con los signos? Entonces inicialmente los 6 términos van a ser positivos, pero con la salvedad de que si tenemos algún término negativo en el trinomio, entonces va a entrar con su signo dentro del paréntesis. Entonces vamos a llenar los paréntesis. Entonces inicialmente tenemos los cuadrados de el primer, segundo y tercer término. Y a continuación en las parejas vamos a ir realizando combinaciones entre estos 3 términos. Entonces primero vamos a combinar el primero por el segundo. Entonces voy a tener 7x negativo 9y. Luego voy a combinar el primero con el tercero. Entonces voy a tener 7x con 2. Y finalmente voy a combinar el segundo con el tercero. Entonces negativo 9y con 2. Y finalmente vamos a realizar las operaciones.
Entonces 7x al cuadrado me va a generar 49x al cuadrado. Acá voy a tener negativo 9y al cuadrado. Eso me va a dar positivo 81y cuadrado. Y finalmente voy a tener el cuadrado de 2 que va a ser 4. Esos serían los tres cuadrados. Luego vienen las tres parejas. Entonces el cuarto término voy a tener la multiplicación de 2 por 7, 14. Y 14 por 9, que me va a dar 126, negativo, y la parte literal que va a ser xy. Vámonos al quinto término. Entonces otra vez tenemos una multiplicación. En este caso vamos a tener 2 por 7, 14, y 14 por 2, 28 positivo, y la parte literal que va a ser x. Y finalmente el tercer término voy a tener 2 por 9, 18, y 18 por 2 que me va a quedar 36, negativo, y la parte literal que va a ser y. Entonces, con esto hemos concluido este caso. Importante mencionar que los tres cuadrados siempre van a ser positivos, ¿no? Entonces, en los términos que involucran las parejas, ahí puede aparecer negativos. Finalmente, vamos a ver este último caso, que tiene que ver con el producto de la suma por la diferencia. Entonces, en el quinto ejemplo, si observamos los dos binomios, la única diferencia que vamos a encontrar es el signo. Entonces, acá es positivo y acá es negativo. Entonces, la multiplicación de esto va a ser el cuadrado del primero, es decir, 121x al cuadrado, menos el cuadrado del segundo término, es decir, 25. Bien, con esto hemos concluido este tema.